¿Recuerdas las indulgencias del purgatorio? Las indulgencias son una práctica antigua en la Iglesia Católica, que se remonta a varios siglos. Aquí tienes un resumen histórico de su evolución, y de lo que el Vaticano decía sobre ellas en los últimos siglos. Agárrate bien, porque esto es difícil de creer. ¿Puedes imaginar que esto fuera posible? La Iglesia Católica ha enseñado que las indulgencias permiten reducir la pena temporal del purgatorio para las almas arrepentidas. Esta doctrina se basa en la idea del tesoro de los méritos de la Iglesia. El primero en oficializar las indulgencias en su forma institucional fue el Papa Urbano II, en 1095, durante el Concilio de Clermont. Prometió una indulgencia plenaria a los participantes de la Primera Cruzada. Urbano II instituyó las indulgencias para fomentar la participación en la Primera Cruzada, en respuesta a la solicitud del emperador bizantino Alejo I Comneno. Él pedía ayuda militar contra los selyúcidas. El segundo en formalizar las indulgencias fue el Papa Clemente VI, en 1343. En la bula Unigenitus Dei Filius, explicó la doctrina del tesoro de los méritos. Una justificación que legitimó la práctica de las indulgencias en la Iglesia. ¿A quién beneficiaba esta práctica? Es una pregunta que podemos hacernos. Clemente VI formalizó la doctrina de las indulgencias para justificar su uso y fortalecer la autoridad de la Iglesia. Especialmente en respuesta a las controversias sobre su legitimidad, y para fomentar las donaciones destinadas a la construcción de la Basílica de San Pedro. Nos acercamos al tema central. El tercero en marcar la historia de las indulgencias fue el Papa Sixto IV, en 1476. Extendió las indulgencias a las almas del purgatorio, permitiendo a los vivos ofrecer indulgencias por sus difuntos a través de oraciones y limosnas. Como si el dinero pudiera hacer alguna diferencia. ¿Tú qué piensas? Sin embargo, el purgatorio no fue inventado por Sixto IV. El concepto apareció progresivamente en la teología cristiana desde los primeros siglos. Hay referencias a la purificación después de la muerte en algunos textos cristianos y judíos, como en Segundo Libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Fue formalmente reconocido como doctrina por la Iglesia Católica en el Concilio de León II en 1274, bajo el Papa Gregorio X, y reafirmado en el Concilio de Florencia en 1439. En 1476, Sixto IV precisó que las indulgencias podían aplicarse a las almas del purgatorio. Pero no fue él quien inventó la doctrina del purgatorio. En 1515, el Papa León X concedió indulgencias a cambio de donaciones para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esto llevó a abusos, especialmente con la predicación de indulgencias por parte de Johann Tetzel. Esto provocó la reacción de Martín Lutero, y la publicación de sus 95 tesis en 1517, lo que desencadenó la Reforma Protestante. Pablo III, Papa de 1545 a 1563. En 1545, Pablo III convocó el Concilio de Trento, que duró hasta 1563. En 1563, el concilio reafirmó la doctrina de las indulgencias. Pero prohibió su venta para poner fin a los abusos que habían llevado a la Reforma Protestante. Confirmó que las indulgencias seguían siendo válidas, pero debían concederse con rigor y dentro de un marco estrictamente espiritual. Obtención de las indulgencias. Los fieles debían realizar actos de piedad, como oraciones, peregrinaciones y obras de caridad. La confesión y la comunión eran obligatorias para obtener una indulgencia plenaria. Se podían aplicar las indulgencias a uno mismo o a las almas del purgatorio. Esta reforma permitió restaurar la credibilidad de las indulgencias en la Iglesia Católica tras los escándalos del siglo XVI. Clemente VIII, Papa de 1592 a 1605. Después de Pablo III, fue Clemente VIII quien continuó la reforma de las indulgencias. En 1595, fortaleció las reglas establecidas en el Concilio de Trento para evitar el regreso de los abusos. Controló más estrictamente la concesión de indulgencias, reservándolas para prácticas espirituales recomendadas por la Iglesia, como las peregrinaciones y la oración. Redactó un manual de indulgencias para regular su uso y evitar cualquier explotación financiera. Su acción tenía como objetivo purificar la práctica de las indulgencias, y centrarla en la fe y la piedad. Benedicto XIV, Papa de 1740 a 1758. Después de Clemente VIII, fue Benedicto XIV quien dejó una huella en la historia de las indulgencias. En 1747, publicó la Bula Pastoralis Romani Pontificis, en la que codificó estrictamente el uso de las indulgencias para evitar abusos, y aclarar su papel en la espiritualidad católica.
Insistió en que las indulgencias debían concederse de forma gratuita, y solo podían obtenerse a través de actos de piedad, penitencia y caridad. Reguló la atribución de indulgencias a las almas del purgatorio, confirmando que la Iglesia podía orar por ellas, pero sin garantizar su liberación inmediata. Su trabajo permitió regular mejor esta práctica, y evitar los excesos que habían dañado la reputación de las indulgencias. Pío VI, Papa de 1775 a 1799. Defendió la doctrina de las indulgencias frente a las críticas de los filósofos de la Ilustración, quienes cuestionaban esta práctica. En 1794, publicó una respuesta oficial contra los ataques de la Revolución Francesa. Afirmó que las indulgencias no eran ni una dispensa del pecado ni un comercio espiritual, sino una ayuda otorgada por la Iglesia para aliviar la pena temporal de las almas. Su pontificado marcó la defensa de las indulgencias frente a las nuevas ideas filosóficas y políticas que cuestionaban su legitimidad. León XIII, Papa de 1878 a 1903. En 1898, publicó la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, en la que reafirmó la importancia de las indulgencias en la espiritualidad católica. Fomentó la oración y las obras de caridad como medios privilegiados para obtener indulgencias. Promovió varias prácticas indulgenciadas, como el rosario y la adoración eucarística, para fomentar una vida cristiana más fervorosa. Su pontificado marcó una época en la que la Iglesia insistió en las indulgencias como un medio para fortalecer la piedad, evitando los abusos del pasado. Pío X, Papa de 1903 a 1914. En 1903, emprendió una reforma para simplificar el sistema de indulgencias. Eliminó varias prácticas complejas y aclaró su atribución. En 1905, promovió las indulgencias vinculadas a la comunión frecuente, animando a los fieles a recibir la Eucaristía con mayor frecuencia. Insistió en que las indulgencias debían entenderse como un medio de crecimiento espiritual y no como un simple ritual mecánico. Su pontificado marcó una voluntad de hacer que la práctica de las indulgencias fuera más accesible y centrada en la fe viva. Benedicto XV, Papa de 1914 a 1922. En 1917, integró las reglas de las indulgencias en el Código de Derecho Canónico. Estableció normas claras para evitar abusos y armonizar su aplicación. Fomentó las indulgencias relacionadas con la oración por la paz, debido a la Primera Guerra Mundial. Insistió en la importancia de las indulgencias ofrecidas por las almas del purgatorio, especialmente en el contexto de los numerosos fallecidos durante el conflicto. Su acción buscó hacer que las indulgencias fueran más rigurosas y mejor reguladas, vinculándolas a las preocupaciones espirituales de su época. Pío XI, Papa de 1922 a 1939. En 1925, publicó la Bula Quas Primas, instituyendo la fiesta de Cristo Rey, a la cual le asignó indulgencias. En 1931, con motivo del 1500 aniversario del Concilio de Éfeso, concedió indulgencias especiales a los fieles que rezaban por la unidad de la Iglesia. Fomentó las indulgencias asociadas a los actos de piedad tradicionales, como el rosario y la adoración eucarística. Su pontificado reforzó el uso de las indulgencias para animar la oración y la devoción, vinculándolas a celebraciones importantes de la Iglesia. Pío XII, Papa de 1939 a 1958. En 1943, publicó la encíclica Mystici Corporis Christi, en la que recordó la importancia de las indulgencias en la comunión de los santos. En 1950, con motivo de la proclamación del dogma de la Asunción, concedió indulgencias especiales a los fieles que participaban en las celebraciones. Tal vez aquí tengamos otra forma de pago. No con dinero, pero sí con oración. Fomentó las indulgencias por los difuntos, especialmente a través del rezo del rosario, y las oraciones por las almas del purgatorio. Su pontificado reforzó el papel de las indulgencias en la vida espiritual de los católicos. Insistió en su importancia en la oración, y la solidaridad con las almas del purgatorio. Después de Pío XII, fue Juan XXIII quien intervino en las indulgencias. En 1960, publicó una revisión del Manual de Indulgencias, aclarando ciertas prácticas y eliminando indulgencias obsoletas. Concedió indulgencias especiales a los fieles que participaron activamente en el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965. Puso el énfasis en el aspecto espiritual de las indulgencias, relacionándolas más con la oración y las obras de caridad. Su pontificado inició una transición hacia una reforma más profunda de las indulgencias, que sería continuada por su sucesor, Pablo VI, Papa de 1963 a 1978. Después de Juan XXIII, fue Pablo VI quien intervino significativamente en las indulgencias.
En 1967, publicó la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, que reformó profundamente la práctica de las indulgencias. Eliminó el sistema de indulgencias numeradas, como 300 días de indulgencia, para evitar malentendidos sobre su significado. Recentró las indulgencias en la conversión interior, la oración y las obras de misericordia. Estableció una lista revisada de indulgencias, conservando solo aquellas verdaderamente significativas para la vida espiritual de los fieles. Su pontificado marcó una modernización de las indulgencias, haciéndolas más accesibles y mejor comprendidas en el contexto de la renovación teológica del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II, Papa de 1978 a 2005. Después de Pablo VI, fue Juan Pablo II quien intervino en las indulgencias. En el año 2000, con motivo del jubileo del año 2000, concedió indulgencias especiales a los peregrinos que viajaron a Roma, y a aquellos que realizaron actos específicos de piedad. Reafirmó la importancia de las indulgencias como un acto de fe y misericordia, insistiendo en su vínculo con la confesión y la Eucaristía. Fomentó su uso en el contexto de la oración por las almas del purgatorio, y en las grandes celebraciones de la Iglesia. Su pontificado mantuvo las indulgencias dentro de la tradición católica, adaptándolas a las realidades espirituales contemporáneas. Benedicto XVI, Papa de 2005 a 2013. Después de Juan Pablo II, fue Benedicto XVI quien intervino en las indulgencias. En 2007, con motivo del 850 aniversario del nacimiento de San Francisco de Asís, concedió una indulgencia plenaria a los peregrinos que visitaron Asís. En 2008, durante el Pauline Year, año dedicado a San Pablo, ofreció indulgencias especiales a los fieles que realizaron actos de oración y peregrinación. Recordó que las indulgencias no son automáticas, sino que requieren una verdadera conversión del corazón y la práctica de los sacramentos. Su pontificado continuó fomentando las indulgencias en un contexto espiritual renovado, insistiendo en su vínculo con la fe y la vida cristiana auténtica. Francisco, Papa desde 2013 hasta la actualidad. Después de Benedicto XVI, fue el Papa Francisco quien intervino en las indulgencias. En 2015, con motivo del Jubileo de la Misericordia, concedió indulgencias plenarias a quienes cruzaran las puertas santas en catedrales y basílicas de todo el mundo. Amplió el acceso a las indulgencias, especialmente para los enfermos y prisioneros que no podían desplazarse, permitiéndoles obtenerlas a distancia mediante la oración. Insistió en la misericordia divina, explicando que las indulgencias no son una compra del perdón, sino una expresión de la gracia de Dios y del camino de conversión. ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Quién sabe? Su pontificado ha democratizado y actualizado las indulgencias para hacerlas más accesibles y mejor comprendidas por los fieles. Origen del concepto del purgatorio. El purgatorio es una doctrina católica que enseña que después de la muerte, algunas almas pasan por una purificación antes de entrar al paraíso. Esta idea no fue inventada repentinamente por la Iglesia, sino que se desarrolló progresivamente a partir de diversas influencias bíblicas, teológicas y culturales. Influencias bíblicas y judías, antes de la era cristiana. La noción de una purificación después de la muerte ya estaba presente en el judaísmo antiguo. El libro de los Macabeos, segundo Macabeos, capítulo 12, versículos 45 al 46, escrito alrededor del año 150 a.C., menciona que orar por los muertos es una acción santa y piadosa, sugiriendo una posible purificación después de la muerte. Otros pasajes del Antiguo Testamento también evocan una purificación post-mortem, aunque la palabra purgatorio no aparece explícitamente. Primeros elementos en el cristianismo primitivo, siglos del 1 al 5. Jesús habla de un pecado que no será perdonado ni en este mundo ni en el otro, Mateo 12, versículo 32, lo que implica la posibilidad de un perdón después de la muerte. San Pablo menciona una purificación post-mortem en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, donde habla de una prueba por fuego para algunas almas. Los primeros cristianos ya practicaban oraciones por los muertos, lo que indica una creencia implícita en la purificación después de la muerte. Los padres de la Iglesia, siglos del 3 al 5. Tertuliano, alrededor del año 200 después de Cristo, menciona una purificación después de la muerte, y la importancia de las oraciones por los difuntos. San Agustín, siglo IV, habla de un fuego purificador que prepara a algunas almas para la visión de Dios. San Gregorio de Nisa desarrolla la idea de una purificación necesaria para aquellas almas que no están completamente listas para el paraíso. Desarrollo y oficialización del purgatorio. El término purgatorio aparece en el siglo XII, cuando la Iglesia busca precisar qué implica esta purificación post-mortem. En 1274, el Concilio de León II reconoce oficialmente el purgatorio como un estado temporal de purificación.
Tomás de Aquino, en el siglo XIII, explica teológicamente que el purgatorio es necesario para las almas que mueren en estado de gracia, pero que aún tienen pecados que expiar. El purgatorio no fue inventado de repente por la Iglesia, sino que surgió a partir de una evolución teológica progresiva. Se basa en fundamentos bíblicos, en las tradiciones de los primeros cristianos y fue formalizado en la Edad Media. La Iglesia Católica lo considera un acto de la misericordia divina, que permite a las almas purificarse antes de entrar al paraíso. ¿Es el purgatorio un lugar antes del paraíso? Lo que dice la Iglesia. La Iglesia Católica enseña que el purgatorio no es un lugar en el sentido físico, sino más bien un estado de purificación para las almas que aún no están totalmente listas para entrar en la visión de Dios. Lo que dice oficialmente la Iglesia. La Iglesia Católica ha precisado la naturaleza del purgatorio a través de varios documentos y concilios. Concilio de Florencia, 1439. Define el purgatorio como un proceso de purificación antes de la entrada al paraíso. Precisa que las oraciones de los vivos pueden ayudar a las almas a salir más rápidamente. Concilio de Trento, 1545 a 1563. Reafirma que las almas del purgatorio están destinadas al paraíso, pero que primero deben ser purificadas. Rechaza la idea protestante de que solo existen el cielo y el infierno sin una purificación intermedia. Aunque la Iglesia en la historia ha hablado del purgatorio como un lugar, hoy insiste más en su aspecto espiritual que material. En varios momentos de la historia, ha habido una confusión popular entre el purgatorio y el infierno. Especialmente en épocas en las que la enseñanza religiosa no era bien comprendida o cuando las imágenes religiosas reforzaban esta idea. Descripciones similares en la iconografía medieval. En la Edad Media, las representaciones artísticas del purgatorio mostraban a menudo almas sumergidas en llamas, muy similares a las representaciones del infierno. Algunas pinturas y frescos representaban demonios atormentando a las almas del purgatorio, lo que reforzaba la idea de que se trataba de un castigo comparable al infierno. Esto pudo hacer que algunas personas creyeran que el purgatorio era una versión temporal del infierno. Pero en la realidad de los hechos, ¿quién puede saberlo? Falta de explicación teológica accesible al pueblo. Muchos fieles no tenían acceso a los textos teológicos, y dependían de los sermones y las imágenes. La educación no era accesible para todos. Los predicadores, especialmente en los siglos XV y XVI, insistían en los sufrimientos del purgatorio para fomentar la oración y las indulgencias. Esto pudo haber reforzado el miedo al purgatorio como un infierno temporal. Santos como Santa Catalina de Génova o Santa Faustina tuvieron visiones del purgatorio. En estas visiones, las almas sufrían en un fuego purificador, lo que podía interpretarse como un castigo similar al del infierno. Sin embargo, estas visiones insistían en una diferencia clave. Las almas del purgatorio están seguras de entrar al paraíso, a diferencia de los condenados en el infierno. Diferencia doctrinal clara. El purgatorio no es un castigo eterno, sino una purificación temporal. El infierno es definitivo, mientras que todas las almas del purgatorio llegarán inevitablemente al paraíso una vez purificadas. Hoy, la teología moderna insiste en el aspecto misericordioso y purificador del purgatorio, en lugar de verlo como un castigo. Entre los años 1950 y 1970, era común ver imágenes piadosas acompañadas de indulgencias para las almas del purgatorio. ¿Qué eran estas imágenes indulgenciadas? Estas pequeñas imágenes sagradas representaban a menudo a Jesús, la Virgen María, los santos o las almas del purgatorio. A veces estaban acompañadas de oraciones específicas, como el De Profundis o el Requiem Aeternam. A menudo llevaban menciones como 300 días de indulgencia o indulgencia plenaria bajo condiciones. Como si el tiempo contara en el otro mundo. Algunos fieles las compraban en iglesias o librerías religiosas, y las usaban para rezar por las almas del purgatorio. ¿Estamos regresando a la compra disfrazada de indulgencias? ¿Era la compra de estas imágenes una venta de indulgencias? No, no era una venta de indulgencias como en la Edad Media, donde hubo abusos. La imagen en sí misma no concedía la indulgencia. Pero servía como un recordatorio para rezar y cumplir con las condiciones necesarias. Confesión, comunión, oración por el Papa y otros actos de fe. Sin embargo, algunas personas pudieron malinterpretarlo. Y pensar que simplemente poseer la imagen era suficiente para obtener la indulgencia. Hola. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima.